Hola, mi nombre es Vianey García y yo les voy a hablar sobre el convenio 189 de la OIT. Reconociendo la contribución significativa de los trabajadores domésticos a la economía mundial, con fecha 16 de junio de 2011, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 189 y la recomendación número 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Pero, ¿qué es la OIT y en qué consiste el citado convenio? Bueno, pues la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, ILO por sus siglas en inglés. Fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, con el que se culminó la Primera Guerra Mundial, el cual fue firmado en la Galería de los Espejos en el Palacio del mismo nombre. Con ella, se reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Entonces, ¿por qué surge la OIT? Bueno, la OIT surge ante el reconocimiento de la importancia de la justicia social para el logro de la paz en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. ¿Cuál es la misión de la OIT y qué es lo que busca? Bueno, pues la misión de la OIT es invariablemente la de proteger a los trabajadores y promover el empleo. Lo anterior partiendo de la base fundamental consistente en que la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Ahora bien, ¿cómo la OIT busca implementar su misión? ¿Con base en qué? Bueno, la OIT, para cumplir con su misión, está agrupada en torno a 4 objetivos estratégicos. 1. Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 2. Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. 3. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. 4. Fortalecer el tripartismo y el diálogo social. Cabe mencionar que la OIT es la única agencia tripartita de la ONU que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores a fin de establecer las normas de trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, hombres y mujeres. Pero, ¿cuándo llega la OIT a México? Bueno, el 12 de septiembre de 1931, México ingresa a la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí es donde ustedes se preguntarán, ¿por qué si la OIT se creó en 1919 es hasta 1931 cuando se incorpora a México? Bueno, pues no debemos olvidar que en 1910 México empezó con su lucha revolucionaria. Entonces, esto dejó en desventaja a México al no encontrarse debidamente fuerte frente a las potencias económicas anglosajonas. Aunado a que una de las cuestiones que influyeron bastante en el retroceso de la inclusión de México en la Organización Internacional del Trabajo fue también la ambigua neutralidad mexicana durante el conflicto mundial. Incluso dio pie a una serie de acusaciones de germanofilia contra el gobierno de Venustiano Carranza, lo que hacía imposible cualquier entendimiento con las potencias vencedoras durante la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es la germanofilia? Bueno, la germanofilia es la estima o admiración por la cultura y las tradiciones alemanas y en general por todo lo alemán. Debido a eso es que hasta el 12 de septiembre de 1931 México se incorpora a la Organización Internacional del Trabajo. Desde entonces, México ha ratificado 81 convenios de los 190 adoptados por la organización. De los convenios ratificados, 67 están en vigor, 9 han sido denunciados o un instrumento abrogado y 1 ha sido ratificado en los últimos 12 meses. Este último convenio ratificado por México el 3 de julio de 2020 es el convenio 189, C-189. Cabe mencionar que México es el 30º estado miembro de la OIT y el 15º estado miembro de la región de las Américas que ratifica este convenio. Pero ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste este convenio 189? Bueno,
El C-189 es el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Dicho convenio parte de dos consideraciones esenciales. El trabajo doméstico sigue siendo infravalorado e invisible, siendo que éste lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de alguna comunidad desfavorecida. 2. Que en los países en desarrollo donde han habido escasas oportunidades de empleo formal, los trabajadores domésticos constituyen una porción importante de la fuerza de trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores más marginados. De acuerdo con la OIT, esta estima que hay más de 67 millones de trabajadores domésticos en el mundo. Entonces, si lo pensamos de cierta manera, pues prácticamente es una gran mayoría de la población que se dedica a este trabajo. ¿Pero por qué es importante? Bueno, este convenio es importante porque reconoce debidamente el valor social y económico del trabajo doméstico y por primera vez se dispone de instrumentos laborales internacionales aplicables a un segmento de la fuerza de trabajo mundial que está ocupado esencialmente en el sector informal. No olvidemos que desde épocas inmemorables ha existido el trabajo doméstico, siendo que antes, si bien eran esclavizados, lo cierto es que ahora también las trabajadoras y los trabajadores domésticos no cuentan con condiciones y ni siquiera con contratos. Por lo anterior es que este convenio ha cobrado relevancia. Ahora bien, ¿con cuántos artículos cuenta este convenio? Bueno, este convenio cuenta con 27 artículos. El artículo primero es el que nos define qué es un trabajo doméstico y quién es un trabajador doméstico. Artículo primero. A los fines del presente convenio, A. La expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. B. La expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. C. Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea de una ocupación profesional, no se considerará trabajo doméstico. ¿Cuál es su aplicación? Bueno, en el artículo 2 encontramos para quién será aplicable este convenio y señala: el presente convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos. Todo miembro que ratifique el presente convenio podrá, previa celebración de consultas con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a las categorías de trabajadores para los cuales esté previsto otro tipo de protección que sea por lo menos equivalente, y B. Categorías limitadas de trabajadores respecto de las cuales se planteen problemas esenciales de carácter sustantivo. Todo miembro que se acoja a la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá, en la primera memoria relativa a la aplicación de este convenio, que presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, indicar toda categoría particular de trabajadores que haya excluido en virtud del citado párrafo, así como las razones de tal exclusión, y las memorias subsiguientes deberá especificar todas las medidas que haya podido tomarse con el fin de extender la aplicación del presente convenio a los trabajadores interesados. Prácticamente este artículo nos señala que en primer término es para todos los trabajadores domésticos, en segundo término para todos los miembros, exceptuando aquellos que, una vez que lo haya platicado y si existieren organizaciones encargadas de la protección de los trabajadores domésticos, pueden excluir o total o parcialmente su aplicación siempre y cuando las medidas que estas organizaciones opten sean por lo menos equivalentes y en su caso planteen cuáles son los problemas o por qué se encontraría en un supuesto de excepción para su aplicación. Ahora bien, ¿dónde encontramos las obligaciones de los miembros? Bueno, del artículo 3 al artículo 18 encontramos básicamente los siguientes. Como punto de partida es la protección de los derechos humanos
de los trabajadores domésticos, respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales del trabajo. Pero ¿cuáles son estos derechos fundamentales del trabajo? Bueno, la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. B. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. C. La abolición efectiva del trabajo infantil. Y D. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ahora bien, de los citados artículos únicamente mencionaremos algunos que a mi consideración son de los más importantes. Como punto de partida, el artículo 4 nos establece que todo miembro deberá fijar una edad mínima para los trabajadores domésticos, compatible con las disposiciones del Convenio sobre la Edad Mínima número 138 y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil número 182. Edad que no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la legislación nacional para los trabajadores en general. De aquí también tenemos que todo miembro deberá adoptar las medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores domésticos menores de 18 años, pero mayores de la edad mínima para el empleo, no los prive de la escolaridad obligatoria ni comprometa sus oportunidades para acceder a la enseñanza superior o a una formación profesional. Asimismo, en su artículo 5, el citado convenio nos señala que todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia. No olvidemos que no basta con que una persona que trabaje en un hogar se le dé una retribución económica. También se le debe de otorgar un respeto y tampoco se debe de ejercer violencia ni acoso, sobre todo en lo que serían mayormente mujeres, no digo que siempre, pero es muy importante que este artículo en un convenio internacional se encuentre previsto, puesto que nadie está exento de esas formas de abuso. En su artículo 6 nos señala que todo miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decentes, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. Aquí tenemos que lo que comúnmente se denomina personal de planta o de base son aquellas personas que pues tienen un cuarto, por así llamarlo, un cuarto de servicio y que no abandonan el hogar al concluir su jornada laboral, sino que ahí mismo residen y ahí tienen derecho a su privacidad. Independientemente de que se encuentren en el hogar de la persona patrón, eso no exime que no puedan tener la privacidad o que no se respete su privacidad, arreglándose obviamente al horario de trabajo. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que comúnmente también los trabajadores domésticos no firman un contrato, ni mucho menos. Simplemente es, tengo la necesidad de, por favor, necesito trabajo, te ayudo con las labores del hogar. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces esto no se lleva por escrito. Esto lo encontramos regulado en el artículo 7 del Convenio Internacional 189. Todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajos domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o convenios, que incluyan ciertas particularidades como los nombres, el lugar de trabajo habitual, la fecha de inicio del contrato, la remuneración, las horas de trabajo, si va a gozar de vacaciones, si tendrá días de descanso, si se le va a proporcionar el alimento, si tiene un periodo de prueba, porque hay personas que dicen, pues vamos a ver si me funciona tu trabajo o no me funciona. Así como, pues, cuáles serían algunas condiciones que pudieran llevar a la rescisión de este trabajo. Entonces, encontramos que ya está previsto que debe de ir por escrito las generalidades de la prestación del trabajo. Pero ¿qué pasa con los horarios y las vacaciones y si hay descanso? Bueno, pues en el artículo 10 se señala que
Todo miembro deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación de las horas extraordinarias, los periodos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas, de conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características especiales del trabajo doméstico. También se señalará el periodo de descanso semanal, el cual deberá ser al menos de 24 horas consecutivas. Asimismo, los periodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de su servicio deberán considerarse como horas de trabajo en la medida que determine la legislación nacional o en convenios colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo acorde a la práctica nacional. Bueno, como podrán ver, me salté los artículos 8 y 9. ¿Por qué? Porque prácticamente estos artículos nos hablan de la prestación de servicio por migrantes. Si bien es cierto, es más difícil ver a trabajadores migrantes, sobre todo de países extranjeros, que se dediquen a la prestación de este servicio, lo cierto es que en su mayoría, por lo menos en México, el origen de las personas que se dedican a este trabajo son de origen indígena, mayormente, no estoy diciendo que en su totalidad. Sin embargo, estos artículos, el 8 y el 9, nos señalan cuáles son las medidas que debe de establecer el país a efecto de que estos puedan tener una oferta de trabajo o cómo deben de conducirse las ofertas de trabajo que se realizan a personas migrantes respecto a un trabajo doméstico. Ahora bien, respecto a las prestaciones. Aquí, en el artículo 11, tenemos que todo miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo, y allí es donde ese régimen debe de contar con una remuneración que no establezca ninguna discriminación por motivos de sexo. Ahora bien, ¿qué más encontramos? En el artículo 12 del convenio tenemos que los salarios de los trabajadores deberán de pagarse directamente en efectivo y en intervalos regulares, como mínimo una vez al mes, a menos de que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos. El pago se puede efectuar a través de transferencia bancaria, de cheque bancario o algún otro medio de pago monetario legal, siempre y cuando esté con el consentimiento del trabajador interesado. Asimismo, tenemos que se le puede pagar al trabajador en especie, siempre y cuando el valor monetario que se atribuya a lo que se le está brindando al trabajador sea justo y razonable y que siempre se destine para su uso personal y beneficio propio. El artículo 13 nos dice que todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y que a las características específicas del trabajo doméstico también se le tiene que brindar seguridad y salud. Entonces, los Estados miembros deben de verificar que cuenten debidamente con todas las medidas para asegurarse de esto. Por su parte, el artículo 14 nos señala que para los trabajos domésticos también se deben de vigilar que no existan condiciones menos favorables que a aquellas aplicables a los trabajadores en general, incluso atendiendo a la protección de la seguridad social y lo relativo a la maternidad. Ahora bien, tenemos que el artículo 15 nos habla de todos aquellos trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias de empleo privadas, y aquí nos señalan que cuáles son aquellas circunstancias que todo miembro debe verificar para ponerlo en práctica a estas agencias. Como sabemos, existen diferentes agencias o empresas que se dedican a contratar personal y que ellos, a través de sus perfiles empresariales, así como sus call centers, se dedican a gestionar el envío de personas para que laboren en los hogares. Entonces, a estas personas que trabajan por agencia también se les deben de proteger sus derechos, aunado a que ellos no son responsables de gestionar esa prestación de servicios, sino que es un tercero. Todo esto se prevé en el artículo
15. Asimismo, el artículo 16 nos dice que no importa si el trabajador doméstico en persona o por medio de un representante, una agencia, todos ellos deben de contar con acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos de resolución de conflictos y en condiciones que no sean menos favorables a los trabajadores en general. Ahora bien, el artículo 17 nos dice que todo miembro deberá establecer mecanismos de queja y medios eficaces accesibles para el cumplimiento de la legislación nacional relativa a la protección de los trabajadores domésticos. Deberán formular y poner en práctica las medidas relativas a la inspección, a la aplicación de normas, a las sanciones que se deben de aplicar en caso de que no se esté observando las disposiciones aplicables a este. Y también deberán de ser compatibles con arreglo a las señaladas en este convenio. Por otra parte, el artículo 18 nos señala que todo miembro, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del presente convenio por medio de la legislación y convenios colectivos o las medidas que consideren pertinentes. Ahora bien, hasta aquí ya tenemos como preámbulo todas aquellas que son las obligaciones con las cuales ahorita debe de contar el Estado mexicano para poder acatar este convenio que fue firmado el 3 de julio. ¿Y qué pasa si encontramos un convenio que ya ratificó México y que brinda mayores beneficios al trabajador doméstico? Bueno, pues de conformidad con el artículo 19, este convenio no afecta las disposiciones más favorables que sean aplicables a los trabajadores domésticos y en virtud de otros convenios internacionales de trabajo. Como recordarán, cuando cité el artículo 4 también mencioné cuáles eran las disposiciones compatibles sobre la edad mínima, que era el convenio 138 y el convenio 182. Si en ellos encontramos alguna disposición que sea más favorable, no podemos dejar de aplicarlas, tenemos que aplicarlas en su conjunto. Ahora bien, ¿qué pasa con los artículos 20 al artículo 26? Bueno, estos convenios prácticamente nos hablan de qué pasa con la ratificación del convenio y cuándo entra en vigor. A manera de mención, se señala a grandes rasgos que las ratificaciones formales son comunicadas para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo y que este convenio obligará únicamente a aquellos miembros cuyas ratificaciones haya registrado este director y entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones hayan sido registradas. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cuándo entrará en vigor este convenio que se firmó el 3 de julio de 2020? Bueno, de conformidad con lo señalado en nuestros artículos, será 12 meses después. Esto es el 3 de julio de 2021. Por lo tanto, estaremos ante la expectativa de ver cómo nuestro país se dedica a implementar estas generalidades de condiciones de trabajo para los trabajadores domésticos y ver si estos son efectivamente aplicados o no. Por el momento no podemos establecer que exista una opinión al respecto, puesto que si bien es cierto es un avance en México para todas las trabajadoras y los trabajadores, lo cierto es que actualmente no vemos una implementación, como se comentaba incluso de los contratos. Se sigue tratando mal a la persona que nos ayuda en el hogar, se sigue haciendo menos. Sin embargo, no hay que perder de vista que todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades. Con o sin estudios, siempre existirá la necesidad de tener a alguien que nos apoye en casa y que ésta sea remunerada, porque al final del día a eso se dedican, ese es su trabajo. Sin más por el momento, lo único que me queda de decir es gracias por su atención.